Hola, 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 ¿qué tal estáis, chicos y chicas? Bienvenidos a Vida Emprende. Mi nombre es Alejandro Ortiz y otro episodio más aquí en la Veda Moncada. Por favor, chicos, chicas, emprendedores de Moncada, Sardañola, Ripollet, venir para acá, explicar vuestro emprendimiento, vuestra historia, para un poco poner voz y ayudaros un poco a crecer el negocio. Y hoy en este episodio, tenemos una persona para mí muy especial, en el que muchas veces cuando hay un proyecto detrás o varios proyectos, siempre hay que tener a alguien detrás. En este caso, en Vida Emprende Podcast, tenemos a Raúl detrás, pero también tenemos a Janet. Hola Janet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Y para mí es un placer hacerle esta entrevista porque muchas veces lo que tenemos detrás no la hacemos como que fuera importante, pero muchas veces es más importante de lo que nosotros creemos, sobre todo cuando emprendemos. Y hoy, Janet, la protagonista eres tú, así que vamos a hacer la pregunta que hacemos siempre. ¿Quién es Janet y qué hace aquí en Vida Emprende? Bueno, pues primero gracias porque lo que tú dices, estuve un tiempo y siempre he estado detrás de cámaras y bueno, hoy tengo la posibilidad de estar aquí contando especialmente mi historia. Bueno, pues yo soy una mujer más que se arriesgó, una inmigrante más que se arriesgó. Yo soy colombiana, con 43 años. Llegué hace 7 años y medio, ya casi 8 años, llegué aquí a España, buscando horizontes, buscando posibilidades, buscando nuevos rumbos, especialmente para mi hijo. Tengo un niño con el cual llegué, que en ese momento tenía 5 años y medio, es decir, ya hoy en día tiene 13 años. Y pues empecé a buscar. Primero llegué por una invitación que me hicieron unos tíos, que hoy en día se los agradezco. Pero llegué primero pensando que iba a ser un tema de vacaciones, pensando que, bueno, que me iba a buscar la vida y que iba a empezar a trabajar, que iba a empezar a hacer muchas cosas, pero lo que no contaba o lo que no esperaba era que detrás de esa idea de empezar de cero me iba a encontrar con muchas sorpresas. Y es algo de la que vamos a hablar porque, en cierta manera, el ser inmigrante, muchas veces nos pensamos que, qué fácil lo tienen, ¿no? Sí. Venga, nos venimos aquí, como todos, vamos a pillar ayudas, pero no todo es oro que reduce. Entonces, me gustaría empezar un poco, ¿qué hacías en Colombia? ¿Qué estudiaste? Profesionalmente en qué te aplicaste? Uh-huh. Y un poquito para conocerte y un poquito ver cómo empezaste en el mundo también emprendimiento, porque en Colombia también hiciste un emprendimiento. Sí, bueno, yo inicié mi carrera allí en Colombia con 17 años. Recuerdo mucho que mi padre me tuvo que hacer una autorización de permiso de trabajo para poder ir a trabajar. Me postulé al sector bancario y empecé sector bancario desde ahí, desde los 17 años. O sea, casi toda mi tiempo, mi vida ahí en sector bancario. Duré casi 21 años entre un banco y el otro aproximadamente, trabajando de temas operativos. Al final, pues obviamente empecé pues un escalafón, ¿no? Empecé de auxiliar, luego pues empecé a ser analista, luego coordinación y ya llegué a un punto de ser como, entre comillas, como una directora donde coordinaba todo el tema del tema de monitoreo de transacciones, que era todo el tema de medios de pago, con tarjetas de crédito, temas de canales. Y bueno, lideraba aproximadamente 6, 7 personas, donde la verdad pues fue ya al final que se cumplió mi tiempo por una fusión de bancos. Yo trabajé en los mismos años, con un mismo contrato, pasé por 4 bancos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque había fusiones tras fusión, entonces pues llegó un punto en que la fusión internamente decidieron, bueno, ya sabes que cuando hay fusiones, pues obviamente el personal del otro banco con el otro banco, y llegaron a tomar decisiones de quiénes se quedan y quiénes no, ¿vale? Uh-huh. Entonces llegó un punto en que, bueno, me tocó a mí y el banco pues decidió finiquitarme para poder ya concluir mi historia ahí.
Durante ese tiempo hice una carrera profesional que pues era AD, Administración de Empresas. Trabajaba en el día y estudiaba de noche. Trabajaba de 7 de la mañana, terminaba a las 5 o 6 de la tarde y luego tenía que ir a la universidad y pues empezaba de 6 a 10 de la noche estudiaba. Saqué mi carrera profesional durante 5 años, que es la licenciatura allí. Y bueno, al final lo logré, me gradué, fui administradora de empresas, creo que hice una carrera fina al sector bancario porque pues a los 17 años como que todavía no sabía qué estudiar, pero bueno, como me fui por ese rango de sector bancario, pues decidí hacer esta licenciatura. Y cuando te finiquitaron, yo quiero que expliques, porque aquí en España nos pensamos que, bueno, cuando nos echan de un trabajo tenemos el paro. En Colombia eso no existe. No. ¿Cómo es esa parte de cambio? Porque nos pensamos que, sobre todo aquí en España, que estamos como en una burbuja, que todo es como un mundo ideal, pero el mundo detrás de fuera de España es totalmente distinto. ¿Cómo viviste tú en ese momento que te echaron del trabajo que llevabas toda la vida? ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste tú en ese momento? Bueno, fue en parte bueno y malo porque a la final yo también quería irme. Ya eran 16 años que iba a cumplir en el banco. Me sentí muy bien, la verdad, el banco para mí fue un gran aprendizaje. Fue una de las experiencias más importantes que he tenido, que me desarrollé, la verdad, fue todo mi ciclo de juventud. En donde pude formarme, tuve que ir un paso a paso y lo fui logrando. El banco me dio muchas cosas, porque gracias al banco pude capitalizar, pude hacer mis cosas, pude tener un bienestar allí en Colombia. Y sí, cuando tomaron la decisión, en parte pues fue difícil, porque como que el shock de te vas o no te vas, pero también quería hacer un cambio. Sentía por dentro que yo tenía que hacer un cambio en mi vida, porque ya el tema laboral, después de tantos años, pues decía, no quiero pensionarme aquí o jubilarme aquí, porque a la final quería hacer otras cosas, ¿no? Creo que empecé muy joven, que es una de las buenas oportunidades que se tiene, pero en el trayecto como que vas diciendo, bueno, ¿será que no hay otras cosas en las cuales me pueda desempeñar, que pueda ser buena, que pueda ser? Y bueno, pues cuando me llamaron lo tomé muy bien. Lo bueno fue que hubo un arreglo, es decir, que una indemnización que por los años y por el banco decidir pues finalizar con mi contrato, me dieron una parte importante, pero sí que es cierto que cuando tú te vas de una empresa en Colombia y cuando ya obviamente no hay este tipo de indemnizaciones, porque son casos puntuales que pasan estas cosas, es que allí no hay paro, no hay ayudas. Y es una situación muy difícil porque lamentablemente Colombia te quedas sin trabajo y tienes que empezar a buscarte la vida. O sea, de alguna manera tienes que ser, como decimos nosotros, tener una berraquera por dentro y decir qué me voy a poner a hacer y empezar a hacerlo. Si tengo que conducir, si tengo que hacer un negocio, si tengo que poner algo, si desde mi casa puedo empezar a vender, yo qué sé, empanadas, arepas, lo que sea, hay que buscarse la vida. Cuando ya, digamos, terminaste tu periodo en el banco, ¿tú decidiste hacer algo con ese dinero? ¿Qué hiciste o qué montaste algo? ¿Te fuiste a otro trabajo? ¿Qué hiciste? Sí, bueno, yo después del banco me llamaron de otra empresa que también fue muy buena empresa, una empresa que realmente me ayudó mucho, duré 4 años allí. Pero detrás de esos 4 años que trabajaba allí como analista, era analista de riesgos, también por detrás iba haciendo un tema de emprendimiento que quería hacer, y era empezar a hacer una guardería que allí se llama Jardín, que es de niños pequeños, en donde, bueno, quería tener un negocio alterno a mi trabajo. Es decir, 2 fuentes de ingreso. En donde yo decía, bueno, no solo me puedo quedar con lo que estoy trabajando, sino
quiero también emprender en algo que realmente yo pueda invertir ese dinero y ver que realmente tiene una rentabilidad. Y bueno, una posibilidad de hacer una guardería, la guardería ya estaba hecha, lo hice con mi hermana porque mi hermana es especialista es licenciada en tema de educación. Y bueno, empezamos las dos a hacer un negocio, el negocio ya estaba hecho, simplemente lo compré con el inventario, bueno, todas estas cosas. Duramos 8 meses en el negocio. Yo aporté el capital, mi hermana aportó su conocimiento porque ella tenía el conocimiento en temas de educación, yo no. Entonces yo me encargaba más de la parte administrativa, pero eso también tenía pues su rollo, ¿no? Era un tema de gestor, un tema de contabilidad, un tema de nóminas, un tema de el día a día, cómo voy a responder y cómo voy a llegar a fin de mes para poder por lo menos sacar un salario para mi hermana, para el auxiliar y para mí. Porque ese era como el objetivo, éramos solo 3 personas, o sea que era algo muy pequeño, pero bueno, que igual se requería muchísimos gastos. Ahí empezamos con el tema de estimulación temprana, que recibíamos niños desde los 3 meses en adelante, pero ¿qué pasó? Que el negocio pues no surgió porque cometimos errores. Yo cometí errores en donde no hice un estudio de mercado, no hice un business plan, que lo hablamos en otro podcast, en donde realmente pudiéramos ver como la congruencia del negocio y qué tan rentable era el negocio. Te preocupaste más en la posición donde estaba el local que lo que había alrededor del local, básicamente. Exacto, era un sitio, entre comillas, de buen estatus, pero había mucho extranjero y obviamente pues eran temporales. Los extranjeros iban, trabajaban allí en Colombia, yo qué sé, por 5 o 6 meses, y obviamente los niños pues no estaban durante todo el tiempo de la jornada de estudio. Escolar. Exacto, entonces pues esos cambios hacían que rotaran más los niños y que tuviéramos que buscar más niños para poder traer a la guardería. Entonces, la verdad, pues, bueno, fue un aprendizaje, no me arrepiento porque fue un aprendizaje muy grande, creo que para mi hermana igual, para mi cuñado que en su momento también nos estuvo apoyando, para mis padres que también estuvieron ahí con nosotras, pero que bueno, fue una experiencia que me sirvió para que siempre hay que crear el business plan y hay que ir muy de la mano con temas de números, porque crear un negocio está muy bien, emprender es muy bonito. En Colombia, lo puedo decir, ya más adelante supongo que hablaremos un poco de lo que es aquí, pero en Colombia es mucho más fácil emprender, pero igual hay que tener mucho cuidado en cifras, en las cosas que se van a invertir, en las personas con las que vas a trabajar, los gastos, los ingresos, la proyección del negocio, o sea, y mirar mucho el tema del sector de mercado, en donde realmente en este caso, que eran niños, era muy importante que tuviéramos muy buena rotación y tuviéramos seguridad por lo menos de 15 niños que fueran fijos, que no había. Y eso en la parte, porque lo montaste con tu hermana. Aquí muchas veces hemos hablado de que hacer negocios con la familia a veces funcionan, a veces no funcionan. ¿Qué te llevaste tú de esa experiencia? Bueno, por suerte, o digo gracias a Dios, con mi hermana no tuvimos problema porque tenemos muy buena relación. Pero, a ver, no tuvimos ningún problema, fuimos muy claras. Ella fue muy clara en su conocimiento, muy clara, yo fui muy clara en lo que quería hacer. Y yo quería eso, yo quería un negocio de familia donde pudiera ayudar a mi familia, en este caso mi hermana, pues que en su momento podía desarrollar un poco su carrera, ¿no? su licenciatura. Y vi como un equipo de trabajo que dije, bueno, yo conozco temas administrativos, mi hermana conoce tema de educación, mi cuñado también tiene obviamente conocimientos de temas administrativos, pues yo dije, bueno, puede haber un buen feeling. Pero sí que es cierto que ahí cometí errores porque
yo me dejé llevar mucho por el tema de mi padre. Mi padre nos llevó a ese sitio, obviamente él no lo mostró como es un sitio guay, es un sitio que realmente se puede desarrollar muchas cosas, pero cometí errores en el sentido de que no estudié un poco qué era el negocio, que era un negocio de niños, que era un negocio de que es una guardería, un jardín infantil, y estudiar un poco más acerca de este tipo de negocios. No tuvimos ningún problema con ellos porque mi objetivo no era nunca crear problemas entre familia, pero sí me quedó el aprendizaje, y yo creo que a mi hermana igual, de este tipo de cosas que tenemos que hacer con mucha más planeación, independiente que sea familia o sea con cualquier otra persona. Hay que tener un foco y mirar muy bien todo, desde el inicio hasta el final. O sea, no confiarte en nada de porque es mi hermana, porque es mi padre, porque es mi amigo. No, o sea, tienes que estar un poco en todo para que tú puedas conocer el negocio globalmente, ¿no? Y muchas veces una de las cosas que vemos aquí, lo hemos visto muchas veces en los negocios, es que si hay un fallo, el fallo es tuyo, no es de los demás. Al final, muchas veces nos encontramos de que cuando tenemos ese tipo de problemas o ese tipo de gestión financiera o gestión en lo que sea, le echamos la culpa siempre a lo que tenemos alrededor. Y hay que parar y centrarse un poquito en cómo lo vamos a gestionar. Y esto te ayuda un poco a ver un mercado que no conocías, un mercado que no entraste ni por asomo de, bueno, como yo soy especialista en esto y tú eres especialista en esto, pues vamos a unirnos. Muchas veces la especialización de las personas no quiere decir que vaya a funcionar las cosas. Pero con todo esto y todo ese camino, ¿por qué decidiste venir a España? Bueno, había venido después de que hice el negocio y demás. Estaba trabajando en otra empresa y mis tíos, bueno, aparte que mis tíos me invitaron y querían que yo viniera, yo ya había venido, había tenido la posibilidad de venir a hacer un tour por diferentes países aquí en Europa, y la verdad que Barcelona me pareció muy bonito, me agradó, me gustó, dije que bien, es muy agradable, se vive bien, pero claro, era en plan vacaciones, era en plan de mis días de descanso, vengo aquí o como cualquier otro sitio. Y bueno, cuando volví a Colombia me quedó el tema de Barcelona, y mis tíos que viven aquí me insistieron mucho, o sea, me decían, mira, se vive muy bien, Barcelona la verdad es una ciudad magnífica, y ¿por qué no te vienes y pruebas, intentas, y hay muchas cosas por hacer? Bueno, tomé la decisión, dije, de pronto en algún momento cuando salí del banco, lo que te decía, yo quería hacer un cambio de vida, quería hacer un cambio de situaciones, porque también me había separado el padre de mi hijo, entonces como que dije, quiero hacer un cambio de chip en muchas cosas. Y también pensaba en Esteban y quería como un cambio para él. Obviamente yo no contemplaba por ningún momento de que era cambiar e irme a otro país, pero a otro país, cruzándome el charco completamente, y arriesgarme a estar en un país que no conocía. Lo único que yo veía en su momento cuando estudiaba las posibilidades, porque era Estados Unidos o era España, porque tengo una amiga en Estados Unidos, es una amiga magnífica que ya también pasó por el podcast, y ella me decía, vente para Estados Unidos, pero aquí vas a tener muchas barreras porque es el idioma, es que allí no tienes ciertos beneficios como la salud, y ciertas cosas solo te puedo dar trabajo. En España, pues yo veía el tema del idioma, que era una posibilidad y era una fortaleza para mí de que no iba a ser tan complejo, más también porque yo traía un niño. Aunque los niños son súper esponjitas y ellos lo iban a pillar más rápido, pero yo decía, bueno, no sé qué tan difícil sea. Y bueno, al ver que mis tíos me insistían, vente, pues yo dije, mira, me voy para España. Y bueno, llegar aquí, encontrarte un país maravilloso, porque España es un país maravilloso, pero detrás de ese país maravilloso, para los inmigrantes, hay una faena por hacer, pero una faena grandísima. Es que comienzas de cero, tus estudios,
tus cosas, tu dinero, puede quedarse hasta un lado, porque tú tienes que empezar primero a aplicar las leyes y los requisitos que tienes de estar aquí, que es sacarte la residencia, sacarte un papel o un documento donde tú puedas empezar a trabajar. Uh-huh. Porque, claro, yo echaba currículum, yo echaba aquí, yo decía, no, yo voy a conseguir trabajo rápido porque yo veía ofertas muy buenas, pero al final todo era con permiso de trabajo. Y yo no tenía permiso de trabajo, yo me vine con mi pasaporte, el pasaporte de mi hijo y ya está. Viste una realidad que te explicaron que realmente no era la ideal. Al final, cuando tú inmigras, y sobre todo en los países latinoamericanos, que nos encontramos muchas veces de que muchos de los que trabajan aquí luego se van a sus países y parece que vayan con el dinero así tan insonante, y explican una película que realmente no explican la realidad de lo que se encuentran. Tú viniste con un capital, un dinero, y llegaste a un país que entendías que te iban a tener oportunidades, pero te encontraste en la barrera no del idioma, sino de cómo está estructuralmente el país. Porque si tú vienes recomendando lo tienes fácil. Uh-huh. Pero si vienes con una mano delante y otra detrás, como aquel que dice, no tienes oportunidades de empezar a trabajar. Y el problema que tenemos en este país es que a los empresarios, cuando queremos contratar a una persona que no tiene papeles, uh-huh, hay que hacer muchas gestiones, que eso es burocrática pura y dura. Uh-huh. Al final, para tú tener la residencia, para poder estar trabajando, tú tienes que, o sea, el empresario tenía que tener unos gastos que muchas veces el empresario se lo piensa mucho en decir, vale, yo le voy a dar la oportunidad, pero yo no sé si me va a durar esa persona. Uh-huh. Y al final el riesgo es mucho más alto que no una persona que a lo mejor tiene los papeles, tiene todo en regla y realmente empieza a trabajar y no funciona. ¿Cómo fue el encontrar tu primera barrera laboral aquí? Bueno, el idioma que tú lo decías, el idioma también, porque en Barcelona se habla el catalán. Uh-huh. El catalán me gusta, porque a mí me gustan los idiomas, pero claro, cuando iba a una entrevista, primero me decían, no tienes permiso de trabajo, y segundo, ¿qué nivel tienes de catalán? Y yo, no sé hablar catalán. Uh-huh. Entonces ahí también dije, aquí hay un idioma, por más de que se habla el español, pero sí que hay un idioma en Cataluña para trabajar, porque se necesita. Uh-huh. Entonces ahí ya eran dos barreras, uh-huh, porque yo dije, ahora me toca ponerme a estudiar catalán, me toca sacarme el permiso de residencia, y ahí es donde tú empiezas el escenario de cómo consigo ese permiso de residencia. Uh-huh. Cuando empecé a indagar un poco lo que es un permiso de residencia, el coste que tenía, tanto para el empresario, el que tú lo hagas por ciertas normas que se tienen establecidas, es que lo ves muy complicado. O sea, yo lo vi muy complicado, yo dije, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Pero bueno, aún así, a los 3 meses que estuve aquí, yo en algún momento dije, lo tengo que lograr porque ya mis recursos estaban acabando, mi capital o lo que había traído, porque lamentablemente la conversión de lo que es el euro al peso colombiano, que muchas veces no se habla de eso, es que no es nada. No. El peso colombiano no representa nada, y claro, esos pesos convertidos en euros aquí en 3 meses yo ya no tenía ni para pagar un alquiler de habitación, ni para, o sea, empezando por ahí, que fue un choque emocional, fue un choque después de estar en mi piso, de tener yo mi piso en Colombia, llegar aquí a estar en una habitación con mi hijo, a compartir un piso o a vivir con personas que tú ni conoces. Uh-huh. Porque yo después de 3 meses ya me fui, ya no estuve más con mis tíos porque, bueno, ellos tenían sus cosas y yo también quería independizarme y también empezar a hacer, porque igual mi hijo venía detrás creciendo y demás, y yo decía, bueno, tengo que empezar a buscarme la vida.
Y por un momento, bueno, dije voy a empezar a trabajar y de lo único que pude empezar a trabajar era de canguro, que es como niñera, cuidando señores mayores, los yayos, que son maravillosos porque fue una experiencia maravillosa. Y bueno, limpieza, ¿no? Limpieza de pisos, de apartamentos, de casas y demás. Y bueno, ahí fue cuando, te soy sincera, fue un escenario que lo vi y me lo decía todo el mundo, mira, tú aquí para conseguir papeles tienes que primero empezar a trabajar en negro, tienes que hacer esto, esto, esto. Y yo recordé mis estudios, yo dije, me maté 5 años estudiando de noche, sacando mi carrera profesional, trabajando, haciendo esto, 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 para tú llegar a hacer esto. Pero ahí creo que por un momento hice un desbloqueo mental y dije, tengo un niño, estoy aquí, voy a hacerlo. Lo más fácil hubiese sido, me vuelvo a Colombia. Claro, yo dije, me devuelvo, tengo mis cosas allí, tengo mi familia, puedo volver a conseguir trabajo muy fácil, porque la verdad tenía puertas abiertas allí del sector bancario, de temas de franquicias, pero bueno, yo decía, esto no me va a quedar grande, o sea, estoy aquí y si estoy aquí es por algo. Si Dios me trajo hasta aquí y crucé las 12 horas en un avión con mi hijo sola, o sea, él ahí, yo luchando, cuidándolo, yo sé que voy a poder. Y bueno, ahí me desbloqueé mentalmente y dije, voy a empezar a hacerlo. Me salió un trabajo, empecé a trabajar en negro y de ahí en adelante, cuando hice ese desbloqueo mental, creo que hasta hoy no me ha faltado trabajo. Uh-huh. Independiente de sin papeles sin o con papeles. papeles. O con papeles. Yo quería un poco ir al momento que te hicieron el primer contrato laboral, que ya tenías el alta en la seguridad social. ¿Qué sentiste en ese momento? Wow, ¿Cuánto tiempo pasó? Pasé 4 años. O sea, 4 años pasé porque ninguna empresa me quería hacer papeles por lo mismo que tú explicabas, el coste que representa, y era entendible. Y también que pues algunas empresas no se arriesgaban a contratarte así en negro porque también podías tener sanciones o multas para los negocios. Y bueno, pues cuando ya tuve el alta social y la residencia, pues la verdad me sentí muy feliz. Muy feliz. Yo dije, por fin voy logrando algo poco a poco, porque siempre me ponía plazos, me ponía tiempos de decir, lo tengo que lograr a cierto tiempo para poder ir avanzando, ¿no? Porque yo decía, no me puedo quedar aquí 10, 15 años y estar trabajando de negro toda la vida o sin papeles o sin documentos. Yo decía, si quiero ir a mi país, si quiero ver a mis padres, si quiero ver a mis hermanos, me toca quedarme allí porque no podría regresarme sin documentos. Uh-huh. Y bueno, hice el alta social, la empresa me hizo una alta social, empecé a trabajar y la verdad que fue un orgullo porque yo decía, desde los 3 meses que te contaba o os contaba todo este tema, lo voy logrando con situaciones, con temas difíciles porque el inmigrante lo pasa mal, pero se logra, o sea, cuando se quiere se logra y cuando se persevera pues se alcanza, así es sencillo. Y además pasaste la época de pandemia que no había contrato ahí, no había nada, o sea, todo se paró y en ese momento hiciste también, porque claro, tú el contrato estamos hablando de 4 años, tú llegaste en el 2019 y en el 2020 se para el mundo. Sí, fue horrible, fue horrible porque, empezando porque, bueno, aunque vivíamos con una familia maravillosa, que también les agradezco hoy mucho, mucho a ellos, ellos la verdad que se portaron muy bien con Esteban y conmigo, pero fue difícil, es difícil porque es estar en una habitación, aunque podíamos estar compartiendo, pero encerrados con mi hijo y hacerle entender a mi hijo que no se podía salir a la calle, sino que teníamos que estar en casa, porque podíamos ser contagiados. Primero lo pasé mal porque yo decía, donde me pase algo a mí
o le pase algo a mi niño, ¿qué voy a hacer, no? Si me contagio. Yo salí a trabajar aún así, porque yo estaba en un trabajo, trabajando en negro, y llegó un punto en que en ese momento hubo una alerta en los pueblos, en donde se decía que si nos cogían, la policía, pues obviamente nos iban a pedir papeles y nos devolvían a casa, porque no podíamos salir sino con un permiso de la empresa, a no ser que fuera limpieza o algo obligatorio que ameritara, ¿no? Sí. Pues yo trabajaba en una empresa de producción, y claro, la empresa me dijo, mejor, si tú no tienes papeles, mejor quédate en casa, ¿vale? Y al otro día la empresa me dice, no vas a continuar porque necesitamos trabajar y tú no tienes papeles y tú no te vas a arriesgar a venir hasta la empresa. Entonces ahí me sacaron. Bueno, dije, pues nada, tengo que mirarme la vida, ¿cómo lo hago? Yo siempre he sido muy ahorrativa, siempre soy de estas personas que voy ahorrando, ya sea bajo el colchón o lo que sea, me voy guardando mis billetes o lo que tenga, porque siempre soy de las personas precavidas de que en algún momento puede haber una urgencia, y más cuando hay niños, hay situaciones que tú tienes que ver, oye, si voy hasta el banco, hasta el cajero automático, pues no, tengo que tener algo de dinero siempre en casa para cualquier emergencia que le pase a mi hijo, o bueno, a mí también. Pues me quedé sin trabajo. Lo único que hice fue la familia con la que vivía, me dijeron, mira, ve a Cáritas. Cáritas es una organización muy importante, la verdad muy buena, me gusta, y con vergüenza y todo, porque yo era las personas que yo decía, yo cómo voy a coger ayudas, cómo voy a coger esos alimentos, si yo puedo trabajar, si yo tengo las manos, puedo salir a trabajar, buscarme la vida. Pero bueno, viendo el nivel de desesperación, que no se podía salir, que la situación estaba tan compleja, pues fui a Cáritas, me ayudaron. Es algo muy bonito que se tiene aquí, la verdad, porque no siempre en todos los países te dan este tipo de ayudas, por lo menos para comer. Y bueno, eso me ayudó un poco, pero también conocí en ese tiempo a una chica, una madre, una familia, o sea, siempre he estado rodeada de muy buenas personas, eso lo puedo decir, en donde ella me contrató de niñera, de canguro, y salí a trabajar, a ayudarle a ella desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, y ella me pagaba. Si habían días en que no podía salir porque había mucho policía o lo que sea, igual ella me las pagaba. La verdad muy bien, le ayudaba con sus niños, eran 2 niños muy, muy majos, y bueno, estuve así con ella me salvó la vida un poco porque realmente ella me pagaba sin contrato y sin nada, pero ella me pagaba. Saliera o no saliera a cuidarle a sus niños. Entonces, bueno, son cositas que yo digo, soy una persona creyente y digo, siempre Dios estuvo conmigo y siempre ha estado conmigo en que no me ha desamparado porque sabe que yo tengo un niño y que igual tengo que alimentarlo, ¿no? Y ahora, yendo al punto donde te hicieron el primer contrato, claro, tú estabas trabajando en un sector y aquí cambiaste de sector radicalmente. Tú te empezaste a entrar en el mundo de atención al cliente. ¿Qué diferencias había de atención al cliente en Colombia, atención al cliente aquí en España? Bueno, atención al cliente aquí en España falta mucho por trabajar porque, a ver, fue por una experiencia que tuve que siempre me han contratado por temas de atención al cliente, no sé, de pronto por mi forma de hablar, de pronto soy muy cordial, porque en Colombia somos muy cordiales con los clientes, con las personas. Siempre queremos satisfacer hasta el último momento la situación que tenga la persona, y siempre me escogían como ella es el perfil para atender cliente. Me ponían de ejemplos porque realmente de pronto la persona de aquí es un poco más borde, ¿no? Es un poco más de ir a lo que es y ya está. O sea, no le puedo ayudar en algo más, o sea, eso cuesta.
De pronto aquí el poder decirle a la persona, bueno, no todos, ciertas personas les cuesta mucho estos temas, pero bueno, es un tema de cultura. Es un tema de cultura, es un tema de ir al grano y decirme lo que me tengáis que decir y respondo lo que tengo que decir, pero de ahí no hago más, ¿vale? Nosotros a nivel Colombia pues somos más amorosos, más cariñosos, más contagiosos, entonces nos vamos siempre tratando de resolver todo tipo de problema o situación que podamos ayudar al cliente. ¿Y cuál es de las empresas donde has estado, cuál es lo más fácil o lo más difícil que has tenido en este tiempo? Lo más fácil, creo que no. A ver, lo más fácil es que he tenido mucha empatía con las personas. Se me ha hecho muy fácil. He trabajado en sectores con gente mayor, en la mayoría de las empresas, y la verdad que el haber trabajado con gente mayor, porque yo también cuidé personas mayores durante esos 4 años, me ayudó mucho para hoy en día tener esa empatía con la gente mayor. Entonces, he tenido que trabajar en la calle, he tenido que ir caminando por las calles y buscándome la vida para poder hacer socios o clientes. Y creo que lo más fácil ha sido la empatía, de que la gente me escucha, de que la gente se adapta, me recibe, hasta son muy cordiales, muy buenos. Y difícil es, bueno, encontrarte con mucha gente que a veces es como, no sabes hablar catalán, no sé qué haces aquí, ¿sabes? Sí, temas un poco de, bueno, no pasa nada. Y aún yo soy muy cordial y la verdad soy muy afectiva en donde te digo, me encanta el catalán y quiero que me hables catalán. Que te conteste en castellano, lo contesto en castellano, pero me encanta el catalán. Entonces, son cosas que ayudan a que la persona sienta que, oye, estoy aquí, me gusta estar aquí, quiero aprender catalán, ayúdame, pero estoy haciendo un trabajo porque tengo que buscarme la vida, quiero trabajar. Y estoy haciendo un trabajo digno, un trabajo que, bueno, que estoy aprendiendo. Y en todo este proceso, al final, estamos aquí los dos, en cierta manera, por una idea tuya. Un día tomando un café, esto ya lo he contado en varios podcasts, pero hoy que estás aquí, quiero poner en valor lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Llevamos 4 años con el podcast. ¿Cómo fue la idea? Porque al final, yo lo he contado como muy resumido, pero ¿qué vistes en mí para decir, tienes que hacer esto? ¿Por qué? Bueno, vi el hacer un podcast, que no conocía muy bien la palabra podcast, ¿vale? Yo era podcast, ¿vale? Porque eso fue hace 4 o 5 años y yo decía, ¿un podcast? Vale. Pero cuando ya empecé a ver y me hacías ver que era un podcast, que era contar, que yo empecé a escuchar, que hacía, bueno, que veía por YouTube, escuchaba por YouTube o por Instagram o por la red que sea, vi que tú tenías también una historia muy importante que contar. Porque cuando se fracasa en un negocio, mucha gente piensa o la familia te señala o la gente te critica, uy, es que ha fracasado o es que no le ha surgido o es que no ha ido bien, pero muchas veces no vemos que ese fracaso es un trampolín para muchas cosas buenas. Porque es que si tú no tienes un fracaso o no tienes errores, pues no vas a aprender. Y de los errores se aprenden, y de los fracasos se aprenden, y de todo se aprende. Y yo decía, esa situación tuya que te costó tanto, porque cuando te conocí habían aún lágrimas y situaciones duras que estabas pasando, yo decía, esto es algo que hay que contarlo, hay que hacerlo ver a la gente, que realmente, aparte de una discapacidad, que una discapacidad es algo que es un mundo que la gente señala, que la gente tapa, pero es que a veces la gente, todo el mundo tiene discapacidad. Todos tenemos discapacidad, ya sea
mental, ya sea física, ya sea emocional. Lo que pasa es que hay que hacerlo ver, y yo decía, tú tienes dos complementos, la discapacidad y la situación de fracaso que habías tenido. Y eso hace un complemento que ayuda a muchas personas a decir, oye, esa persona con discapacidad y yo quejándome porque me duele el dedo, porque no tengo, yo qué sé, la habilidad, porque a veces tenemos todo físicamente muy bien, pero a veces el limitante lo tenemos es en la mente, o creemos que no somos capaces. Cuando hay otras personas que no tienen una pierna, bueno, en el mundo que estoy contigo me he dado cuenta de muchas cosas y veo gente con una aptitud, con unas ganas, con una fuerza, decir, oye, no tengo la vista, no escucho, pero estoy haciendo esto. Y yo, que lo tengo todo, y digo, ¿por qué no soy capaz? Entonces veo ese gran talento que tú tenías que contarlo. Y realmente eso hace que tanto emprendedores del mundo de discapacidad vean que realmente de debilidades se pueden hacer muchas fortalezas. Uh-huh. Y eso era como algo que pensé en ese momento y se me vino a la mente y dije, ¿por qué no lo haces tú? Bueno, creo que fue en una salida que hice a Madrid con las Endis, que ahí la idea, sobre todo cuando empezaron a llamarme a hacer conferencias o a hacer alguna charla, vimos un poco de que si lo haces con público, ¿por qué no lo haces en un micro? Entonces, la forma, cuando tú me preguntaste es ¿cómo lo montamos? Y yo automáticamente, online. Yo lo tenía claro. Pero después de todo este tiempo, detrás del podcast, de cada previa, de cada capítulo, de cada sección que hemos hecho, ¿qué te llevas en todo esto? Bueno, yo me llevo primero que todo gente, yo he conocido gente top, maravillosa, que de cada podcast aprendo un montón, aprendo muchísimo, porque gente que realmente también se está dando el lapo de empezar a un negocio, empezar con un emprendimiento, de que, bueno, ya sea arriba, abajo, lo que sea, ha pasado por cosas, y a mí el tema humano me marca mucho, me marca, porque realmente la humanidad es lo que más hoy en día nos tiene que seguir marcando. No podemos dejar a un lado la humanidad, y eso es una de las cosas que yo siempre, te das cuenta, yo a veces estaba ahí detrás de cámaras y estaba llorando, porque realmente hay historias muy bonitas que uno dice, lo ha pasado también difícil, duro, pero aún así lo está logrando. Puede que no esté en el umbral que se quiere, pero va ahí, en el proceso. Y eso a mí me agrada, aprender de gente que realmente ha pasado por situaciones difíciles y lo está logrando. ¿Te acuerdas de algún episodio que te haya marcado? De todos los que han pasado. Sí, muchos me han marcado, tanto online como presencial. Pero el de José Manuel, que es un hombre maravilloso. José Manuel, un saludo. Aquí estoy yo hoy. José Manuel tiene una historia muy bonita también. Ivonne también me hizo llorar, Ivonne. Una historia muy bonita que contar. Y yo creo que todas en algún momento han sido maravillosas. De todas he aprendido mucho, porque realmente son gente que quiere llegar al podcast nuestro y que se anima a contar, y las de online, que también hemos tenido experiencias maravillosas online, uh-huh, de gente aún conocida, uh-huh, que también me marcó ver a mi amiga Laura desde Estados Unidos contando su trayectoria, que yo la conozco porque estudió conmigo en el cole, y verla cómo contaba pues su situación, su historia,
cómo lo está logrando y cómo lo ha logrado, porque también ha sido muy difícil. Desde Estados Unidos también es una situación muy dura, porque hay gente que piensa que el sueño europeo, que el sueño americano y que por estar en Europa, wow, tú estás en la gloria. Pero sí, es que te llueven los euros o los dólares. No, el mundo no es así. El mundo, o sea, también hay que pasarlo muy difícil, porque ser inmigrante en cualquier país diferente al tuyo es pasar una situación de leyes, de normas, de restricciones, de cultura, hasta de gastronomía, de acoplarte a un nuevo rumbo, a un nuevo país, a hacer las cosas bien, porque esas son una de las cosas que yo digo que los inmigrantes tenemos que hacer las cosas bien. Si el país, en este caso España, me abrió las puertas, hoy en día tengo mis documentos, tengo todo en regla, es porque he hecho las cosas bien y porque también pienso que asimismo quieren que yo haga las cosas bien, ¿no? Y todo lo he hecho como ha sido. O sea, he tenido que esperar mis tiempos, he tenido que esperar mis momentos, he tenido que tramitar abogados, he tenido que pagar, he tenido que hacer de todo, porque es así, el proceso es así. Entonces, esto no es de la noche a la mañana, que tú ya 3, 4 meses y ya tienes papeles y tienes documentos y ya tienes tu nacionalidad. No, en mi caso ha sido poco tiempo, que puedo darme el lujo de decir, no ha sido tanto tiempo, pero que he tenido que esperar, he tenido que esperar. Sí, y muchas veces nos pensamos que, o lo que suelen decir, ¿no? Bueno, como es mujer, tal, como es tal, lo tiene fácil. Y muchas veces no es tan fácil ni siendo mujer ni siendo hombre, da igual. O sea, al final, cuando tú emigras a un país, tienes que pasar por unas leyes. Y no es fácil y no todo el mundo aguanta. Porque ¿cuánta gente conoces tú que ha venido y se ha vuelto otra vez a su país? Hay muchas personas que al final todo ese proceso en el que tienen que pasar, no todo el mundo lo vale. Entonces, gracias a esto, la parte humana que estabas hablando antes te ha hecho el reinventarte y montar un negocio en el que buscas esa parte humana. Explica un poquito de qué es el negocio y qué se hace en Vida Emprende con Enta Plus. Bueno, esta idea de negocio nació primero por eso, por humanidad, por discapacidad, porque realmente la discapacidad, sea donde sea, es importante darla a conocer o a destacar. En mi caso, la discapacidad no la conocía, yo no conocía el mundo de discapacidad, y hoy en día veo que hay mucho por hablar, por indagar, por conocer. La gente de discapacidad lo pasa mal también. Lo pasa mal porque hay gente que realmente tiene mucho temor, mucho miedo, tiene muchas frustraciones, gente que realmente cree que por discapacidad no vale nada, y no me parece justo, porque hay gente que también tiene las oportunidades, también tiene las facultades para poder ejercer un trabajo, para poder ejercer una posición, para poder ejercer lo que quiera. Y bueno, con esto me pareció interesante porque, aparte de que no lo conocía, y hoy en día que lo estoy descubriendo y lo estoy conociendo, siento que es una forma de explorar y darles primero un empujón a esas personas que pronto han estado estancadas toda su vida porque les llega una discapacidad, ya sea por situaciones de la vida o por nacimiento o lo que sea. Y Vida Emprende lo que queremos es dar esa inclusión laboral de gente que realmente por alguna u otra discapacidad pueda contar con nosotros para poder tener un trabajo. Es decir, que podamos ser un centro de empleo donde podamos ayudarles a tener ese canal y que la persona pueda empezar a ejercer un trabajo. Primero, con varios diagnósticos, que es el tema de humanidad, el poder ayudarle a esa persona a relacionarse, porque muchas de esas personas tienen problemas, tienen temor, tienen angustia y no saben cómo salir al mundo laboral. Entonces es poder ayudarles a descubrir y que se destapen, ¿no?, de esa burbuja para que puedan entrar al mundo laboral y que
puedan ver que realmente pueden tener un puesto adaptado, dependiendo de la discapacidad, o una situación donde ellos puedan desde alguna manera poder colaborar y aportarle a la sociedad. Realmente colaboramos con varios centros especiales de empleos y ayudamos un poquito también a poder darles empujón. ¿Cómo lo hacemos en ese transcurso? ¿O qué estamos haciendo? Bueno, en este momento estamos haciendo bootcamps. Son formaciones, capacitaciones para darle a estas personas que realmente necesitan un apoyo, un conocimiento, y a través de eso, con fundaciones, con empresas, poder darles ese trampolín o ese lance a que las personas puedan vincularse a una empresa. Ese es como el objetivo. El objetivo. Y en todo esto tiene un poquito de unión también a que la discapacidad, en parte cuando también eres inmigrante, porque cuando estuvimos en Colombia vimos un par de negocios. Sí. Uno de los negocios que estuvo en el podcast vio que la parte de tener personas con síndrome de Down dentro de una cafetería podía ayudar a aportar un valor. Esto que estamos haciendo ahora nace un poco también por la experiencia que hemos tenido en el podcast. Al final, cuando tú eres empresario o tienes un negocio, el dolor de esos empresarios, nos olvidamos de que esas personas son personas. Tienen sus problemas, tienen su familia, tienen sus condiciones, y al final vemos que todo el proceso de encontrar un candidato que se acople a lo que tú quieres es difícil. ¿Cómo es de difícil encontrar, tú que has estado dando alguna clase? ¿Cómo te sientes tú el hecho de que tú puedas aportarles un valor siendo extranjera a personas con discapacidad? Bueno, es algo bonito, ya lo viví, es una experiencia que, primero que todo, que este tipo de cosas que se hacen aquí en España, de poderles ofrecer esa posibilidad, no lo hay en muchos países. Y es una gran oportunidad cuando no tienes que pagar nada, es totalmente gratuito, y es algo que realmente hay que aprovechar. Hay que aprovechar en las fundaciones o en los centros especiales de empleo, empresas que realmente dan un valor por ti para ayudarte a preparar y que realmente lo puedas hacer. Entonces, ese paso es el que nosotros queremos ayudar a impulsar para que las personas saquen como esas habilidades, esas fortalezas que necesitan para poder darse a conocer como a qué sector soy buena o lo puedo hacer bien, ¿no? Bajo sus facultades y bajo su discapacidad. Y yo, desde mi punto de vista, darles una charla, una formación de temas de atención al cliente, que es algo que me gusta, que me agrada, porque también lo he vivido aquí, lo estoy haciendo, lo vivo, lo trabajo. Las personas que también aquí me han formado, que me han ayudado, mis jefes, las personas que han aportado también, ha sido muy valioso porque es algo que yo puedo aportarles a ellos para que ellos también puedan salir de ese cascarón y decir, oye, yo también lo puedo hacer, yo también puedo aportar, yo también puedo ayudarle a una persona a resolver cualquier problema, cualquier inquietud. Y ahora, para ir finalizando el episodio, yo te voy a hacer 3 preguntas. La primera, ¿qué le dirías a tu niña de 10 añitos para saber el proceso que ibas a hacer? ¿Qué le dirías tú ahora? Bueno, yo le diría que fui muy resiliente, que hay que dejar los temores, ese miedo que a veces uno cree que nunca va a poder, o que no, esto no es para mí, o esto es muy difícil. Yo diría que sigue siendo esa resiliente que eres, y también le hubiera dicho que hubiera perdonado más rápido. Porque a veces ese proceso de culpa
de no debí haber hecho esto, no debí haberme venido, no debí haber dejado mi familia, mis cosas, y esa culpa muchas veces haces que se te atrase las circunstancias o las situaciones buenas. Y si yo hubiera aprendido a que tenía que perdonar más rápido y soltar eso más rápido para ver lo que me esperaba, lo hubiera hecho antes. Ahora vas a tener el privilegio de, dentro de unas semanas, podérselo decir en persona, pero ¿qué le dirías a tus padres hoy en día? Bueno, pues a ver, mis padres han sido una fuente, han sido como esa fortaleza, y bueno, toda mi familia, mis hermanos, yo les diría gracias por el apoyo, porque sé que cuando salí, para ellos fue un sufrimiento. Primero porque me decían, deja el niño y vete sola. Mi madre me decía, vete sola para que no sea la situación más compleja, que hoy no entiendo por qué uno tiene que emigrar sin sus hijos. Obviamente hay muchos factores, muchas razones. Yo no quería emigrar sin mi hijo. Y yo les agradezco porque confiaron en mí. Yo creo que hoy en día ven, entre errores, situaciones, o de pronto no estar en el mejor umbral, pero yo pienso que han visto mi resiliencia, han visto mi fuerza, han visto que, bueno, que lo he podido hacer, que lo he podido lograr. Y bueno, pienso que hoy en día no sé si estarán orgullosos o no, habría que preguntarles, de ver que realmente, a pesar de que he vivido situaciones de soledad difíciles antes de conocerte, pues lo he logrado, ¿no? A la final es como algo que me establecí en mi mente y dije, lo tengo que hacer y no me va a quedar difícil. Y bueno, creo que lo estoy logrando. De pronto no todo lo tengo ya hecho, pero ahí voy en el proceso. ¿Qué le dirías a tu hermana y a tu hermano? Bueno, igual, mis hermanos también han sido un apoyo muy grande. Ellos siempre hemos sido muy buenos hermanos. Nunca hemos tenido así, bueno, diferencias y cosas desde pequeños, de pronto lo normal, ¿no? De la hermandad. Pero siempre hemos sido muy de nosotros y muy familiar, pero yo creo que ellos igual. Ellos, les doy las gracias porque han sido mi apoyo, han sido, aunque estén lejos, hablo con ellos bueno, mi hermano ha venido, mi hermana no, que mi hermana quiero que venga. También yo pienso que es el apoyo, sus oraciones, porque a la final todos somos muy creyentes y yo creo que eso nos ayuda a poder confiar y creer que, bueno, que en medio de todo estamos bien, ¿no? A pesar de los problemas, de las luchas, de las dificultades que vivamos, cada uno en diferente país o lo que sea, es que pues tenemos que ver positivo y mirar que estamos bien, ¿no? Que vamos para adelante. Y que mi idea es que algún día puedan volver ellos, puedan estar aquí y puedan estar mucho más tiempo, ¿no? Si ellos quieren, obviamente. Uh-huh. ¿Y a tu hijo? O a mi hijo. Me tocaste el corazón. Mi hijo. Mi hijo es la fuerza. Mi hijo es mi fuerza. Cuando teníamos 3 meses, yo le dije, hijo, tenemos que devolvernos. Y él me decía, no, mamá, ¿por qué nos vamos a devolver? Aquí vivimos bien, aquí estamos bien. Yo no me quiero volver a Colombia. Era algo como en él que decía, que yo veía y yo decía, pero ¿por qué no te quieres regresar? No, yo en ese momento, esos 3 meses que era muy difícil, y yo le decía, hijo, nos tenemos que devolver. Y él me decía, no, mamá. Y en esos 3 meses él había tenido bullying en el colegio, porque él usa gafitas y había tenido bullying. Y yo le decía, hijo, devolvámonos.
Y él me decía, no mamá, porque en Colombia todo es muy inseguro, con 5 años y medio. Y yo le decía, vale hijo, y ver su posición tan fuerte de decirme, mamá, estamos aquí, sigamos aquí, como algo que me hablara que teníamos que estar aquí. Yo hoy en día lo compruebo. Yo decía, es algo maravilloso porque mi hijo, yo digo que es un milagro de Dios. Yo tuve 2 pérdidas antes de mi hijo, 2 bebés pues que tuve que abortar, y mi hijo fue el milagro. Porque pensé que nunca iba a poder ser madre, que eso es una frustración muy difícil, y mi hijo realmente es hoy en día esa fuerza que tengo con él, de esa conexión, de que él es mi aliento. Yo creo que cada vez que el COVID, luego todo lo que pasábamos, todo, me quedaba sin trabajo, los papeles, los documentos, todo, siempre lo he mirado a él, siempre. Obviamente a Dios primeramente, pero siempre lo miraba a él, y yo decía, lo tengo que hacer por él. Tengo que lograrlo, y yo creo que hoy en día es eso. Yo lo miro a él y aunque tiene 13, 14 años, lo sigo mirando y digo, tengo que seguir logrando muchas cosas por él. Y por eso estoy aquí. Porque él fue una de los que no me dejaba devolverme, de los que me decía, mamá, no nos vamos a devolver. Y bueno, tenía razón. Yo pienso que teníamos que quedarnos, porque así te conocí, así estoy viviendo cosas maravillosas, conozco gente maravillosa, y bueno, estoy muy a gusto de estar aquí en Barcelona, estar aquí en España, y ya está. Tocaste ahora, la fibra. Y ahora, para terminar, 2 últimas más, que es, ¿qué le dirías a tus suegros hoy en día? Mis suegros también maravillosos. La verdad es que yo les digo gracias por abrirme las puertas de su corazón, de la familia, porque aunque mis padres no están, ellos han sido como ese refugio. O sea, son esas personas que a pesar de las diferencias y cosas, porque oye, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, porque a veces los suegros son los suegros, uno es como es, pero el ver que realmente hemos podido tener una muy buena relación, les he cogido mucho cariño, y realmente ellos hacen ver que aunque mis padres no están, puedo sentir como ese cariño de parte de ellos, de que tu madre con un café, con una galleta, porque mi suegra cocina, wow, y hace unas galletas, unos bizcochos, que no sé cómo no estoy, que no quepo aquí en esta silla. Hace unas cosas riquísimas, y ella, con cada detalle que nos da, eso es lo que hace que me haga sentir feliz, tranquila, contenta de que hay una persona que está ahí, que aunque no está mi madre, sé que está ella ahí, y que bueno, que espero poder contar con ella siempre. Y por último, ¿qué le digas a... Bueno, y tu padre que también es con vino, vamos, con vino, él es el del vino, y también es una persona maravillosa. Y por último, ¿qué le dirías a una persona que es inmigrante? Que le digan de que, bueno, ¿qué consejos les darías para emigrar? La realidad. Sí, bueno, la realidad, yo primero diría que hay que informarse. Hay que informarse, sea el país que sea España, sea Estados Unidos, sea Canadá, lo que sea. Yo pienso que siempre hay que indagar un poco antes de cómo son las leyes y qué hay que hacer allí para poder estar allí. Me refiero a que si quieres ir a emprender, si quieres ir a trabajar, si quieres ir a vivir, hay que indagar un poco, y también, si es necesario, contar con abogados, personas que realmente sepan del tema, que te puedan ayudar. Porque claro, uno le pregunta al amigo, al conocido, al familiar. O al ChatGPT. O al ChatGPT, y te puede meter en un lío, porque a la final es que tú te vas, te lanzas a irte
por muy arriesgado, pero cuando estás ahí es cuando te encuentras el problema y te dices, bueno, esto yo no lo sabía, esto no lo sabía. Y no es culpa del familiar, no es culpa del amigo, no es culpa de fulano, sino es culpa tuya, porque a la final es, si yo quiero irme para España, yo debí prepararme y debí indagar cómo era allí trabajar, qué se necesita, qué papeles se necesitan, hablan otro idioma, bueno, cosas que realmente se acerquen a ese país para poder tú decir, bueno, yo creo que me voy a poder adaptar, yo creo que lo voy a poder hacer, yo creo que es fácil o es difícil, o me voy a ir por este camino, me voy por el otro. Siempre antes preguntar a las personas profesionales antes de tomar decisiones, porque a veces no estamos preparados y hay que pasar años o situaciones que a veces no estamos preparados para ello. Uh-huh. Pues nada, ¿cómo te has sentido estar delante de la cámara? Bien. Pues empezando por Raúl, que la verdad, muy bien, con Raúl, muy bien, gracias Raúl. No, bien, estoy tranquila. Obviamente me puse muy tontica, como me dices tú, por mi hijo, pero bueno, es que el tema de los hijos toca mucho las fibras, toca mucho, y yo soy muy llorona. Yo soy muy llorona y cuando es con mi hijo, pues mucho más. Uh-huh. Pues nada, chicos y chicas, para mí ha sido un placer hacer este podcast, muy personal. Me gustaría que vinieseis por la veu para que pudierais explicar vuestra historia, vuestro testimonio y sobre todo el tener la oportunidad de poder hablar sobre algo tan importante que es la vida y el emprender en la vida. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.